Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Juan David Urbina y Juan Andrés Aguirre y mi persona Andrés Pardo. Les venimos a mostrar el funcionamiento y el desarrollo de nuestro motor DC. Un motor DC o un motor de corriente continua es toda aquella máquina simple que funciona transformando la energía eléctrica recibida a través de una fuente de voltaje, bien sea una batería o bien sea una máquina que sirva como fuente de voltaje, y esto lo pasa a energía mecánica mediante la acción de campos magnéticos. Este motor de corriente continua se puede utilizar en diversos aparatos como electrodomésticos, como juguetes, ventiladores e incluso dentro de la industria. Los materiales del motor fueron dos cables eléctricos con revestimiento de 25 centímetros cada uno, un corcho, 4 tablas de madera, 2 de 17 centímetros y una de 10 centímetros, 8 metros de hilo de cobre calibre 26, una baqueta, cinta aislante, un plato de aluminio, 2 imanes de 5 centímetros de diámetro, silicona caliente y 4 centímetros de balso, específicamente 2 palos de 4 centímetros. Bueno, en cuanto al modelo matemático, planteamos diferentes ecuaciones y diferentes modelos algorítmicos que nos permiten hallar las funcionalidades y las variables más básicas del motor, como pueden ser el voltaje, la resistencia, la potencia, la corriente que obviamente pasa por el motor, el torque requerido, el torque mecánico, el torque eléctrico. Hablando del torque mecánico, tenemos que es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Suponiendo que el ángulo es 0, tenemos que ese valor es 1, de manera que el torque mecánico quedaría valiendo 0,5. Ahora bien, para el cálculo del torque eléctrico o el torque electrónico tenemos que se basa en muchas variables, tales como la cantidad de vueltas, la corriente, el área, entre otras más, como el campo magnético. Así que para ello tuvimos que calcular diversos valores. Empezamos con las resistencias. Consideramos las resistencias de varios de los materiales con los cuales se compone el motor, como lo pueden ser la resistencia del alambre de cobre, la resistencia de la madera, la resistencia de la cinta aislante, la resistencia de los mismos cables eléctricos que estamos utilizando, la resistencia del aluminio. Con ello obtuvimos un cálculo de resistencia muy sencillo, que nos dio alrededor de 0,8 ohmios. Y suponiendo un voltaje de 2 voltios, que es el necesario, tendríamos alrededor de una corriente de 2,5 amperios. Con ello calculamos la potencia que está consignada en el documento previsto y pudimos, mediante ello, calcular el torque electrónico, que extrañamente nos dio 0,13, un poquito menos, un poquito más, lo cual es un valor muy alarmante, ya que nos dice que hay un problema en los cálculos matemáticos que impedirá probablemente que el motor se mueva. Con el desarrollo del motor primero hicimos el diseño, luego hicimos la compra de los materiales y después de eso empezamos con la carcasa, que fue con la tabla de madera. Segundo fue como el embobinado, que se tuvo en cuenta el calibre del alambre y también las vueltas que se iban a dar. Luego con las escobillas para poder darle corriente. También pegamos los cables para poder conseguir esta corriente y luego los imanes. Claramente, el modelo matemático propuesto inicialmente tuvo que estar sujeto a cambios, ya que, como puede ser analizado aquí, en el diseño original del motor se preveía el uso nada más de una bobina. Sin embargo, debido a las ineficiencias de esta en el movimiento del carro que se tenía planteado mover, o la masa de 250 gramos, se optó por utilizar otra más. Esto con el fin de obtener un mayor campo magnético y claramente de un movimiento más efectivo. Sin embargo, pues esto claramente trae muchas variables nuevas al modelo real que se va a utilizar. Entre ellas, traería un nuevo número de vueltas al sistema. Segundo, traería claramente mayor resistencia. Tercero, implicaría que los cálculos tanto de la resistencia claramente como del voltaje e incluso de la misma corriente que debe circular por el circuito sean completamente distintos. Esto claramente tiene un impacto general en lo que es el campo magnético, ya que tenemos mayor bobina, o bueno, mayor cantidad de vueltas, mayor cantidad de alambre de cobre, lo cual va a implicar mayor área, por ende también va a implicar mayor corriente y va a implicar de esta misma manera un mayor campo magnético. De manera que el modelo matemático inicial propuesto está sujeto a cambios dado a estas circunstancias. Para el desarrollo del motor presentamos distintas dificultades. Una de ellas fue lograr cortar algunos materiales como la madera, ya que no contábamos con las herramientas adecuadas. Por otra parte, no teníamos los recursos necesarios para poder conseguir grandes cantidades de materiales o algunos de ellos, entonces tuvimos que ser recursivos y buscar algunos que tuviésemos dentro de la casa. Pero sobre todo la principal dificultad que tuvimos fue la cantidad de tiempo, debido a que nos encontramos ante diversos proyectos de muchas materias y esto no nos dejó casi tiempo para poder reunirnos como grupo y plantear este proyecto. En torno a resultados inmediatos, podemos decir que el motor actualmente está girando y el motor ha sufrido y ha sugerido una serie de cambios que se han realizado, como por ejemplo la inclusión de una bobina extra para obtener un mayor campo magnético.
lo que ha generado que por el momento el motor esté desplazando cargas hasta de 100 gramos. Sin embargo, se espera para la entrega de la próxima semana poder mejorar dichas variables que se muestran en el póster, tales como la cantidad de bobinas, tales como el núcleo ferromagnético y tales como el área de contacto de las escobillas, con el fin de poder obtener el torque necesario para mover los 250 gramos. De momento se muestran la comparativa de ambos movimientos de los motores con una y con dos bobinas y los avances que tenemos para el momento.